Hola, vamos a continuar con nuestra lección de conocencia fonológica. Ahorita vamos a omitir sonidos. Eso quiere decir que vamos a trabajar con palabras para crear otras palabras nuevas. Si ponemos atención a los sonidos que forman una palabra, a veces podemos omitir o quitar uno de los sonidos y formar una palabra nueva. Vamos a comenzar. Aquí tenemos las fotografías. Tenemos tres. Esta es una fotografía de un clavo. Esta es la fotografía del mundo. Y esta es la fotografía de pasto. Vamos a usar estas tres palabras para omitir sonidos de cada una y crear palabras nuevas. Aquí va la primera palabra. Aquí tenemos la palabra clavo. Se deletrea C-L-A-V-O. Vamos a separarla en sílabas. Clavo. Tiene dos sílabas clavo. ¿Cuántas letras hay en clavo? 5. Tiene 5 letras. Muy bien. ¿Qué obtengo si quito la última letra de clavo? La última letra es la O. ¿Qué ocurre si quito la O? ¿Qué obtengo? Obtengo clav. ¿Clav es una palabra verdadera? ¿Existe? No, ¿verdad que no? Ok. ¿Y qué obtengo si quito la primera letra? La primera letra de clavo es C. ¿Qué obtengo? Obtengo la palabra lavó. ¿Esta palabra sí existe? ¿Es una palabra que existe, sí o no? Sí, sí existe. Muy bien. En clavo omitimos el sonido de la C para formar la palabra lavó. Aquí tenemos una fotografía del mundo. La palabra mundo se escribe M-U-N-D-O. Vamos a separarla en sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene? Mundo. Tiene 2 sílabas. ¿Cuántas letras tiene mundo? M-U-N-D-O. Tiene 5 letras. ¿Qué palabra formo? ¿Qué obtengo si quito la última letra? Si quito la O. ¿Qué obtengo? Tengo mund. ¿Mund es una palabra real que existe? No, ¿verdad que no existe? Ok. ¿Qué obtengo si quito la N? ¿Qué obtengo si quito la N? Obtengo la palabra mudo. ¿Mudo es una palabra que existe? Sí, ¿verdad que sí? Y mund dijimos que no. No existe. Pero mudo sí existe. ¿Qué era la posición del sonido que eliminé en mundo para formar la palabra mudo? ¿Dónde se encontraba el sonido que eliminé, que omití? ¿A cuál sonido quité? Quité la N. ¿Y dónde se encontraba la N? ¿Al principio de la palabra, en medio de la palabra o al final de la palabra? En medio de la palabra. Muy bien. Vamos a volver a clavo. Miren clavo. ¿Dónde estaba el sonido de clavo que quité? Quitamos la C, ¿verdad?
y la C estaba al principio de la palabra. So quitamos el primer sonido para crear la palabra nueva. Y en mundo quitamos el sonido que estaba en medio de la palabra. Vamos a la palabra pasto. Miren la palabra pasto. Pasto se deletrea P-A-S-T-O. Vamos a separar en sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene pasto? Muy bien, tiene 2 sílabas. P-A-S y T-O. Tiene 2 sílabas pasto. ¿Cuántas letras tiene pasto? P-A-S-T-O. Tiene 5 palabras, 5 letras, perdón. Está formada por 5 letras. Vamos a empezar a omitir sonidos. ¿Qué obtengo si quito la última letra de pasto? ¿Qué es la última letra de pasto? La O. Y si la omito, formo la palabra past. ¿Past es una palabra de verdadera que existe? No, en español no existe. ¿Qué pasa si quito la primera letra? La primera letra de pasto, ¿a cuál es? Muy bien, la P. Si quito la P, si elimino o omito la P, me queda la palabra asto. ¿Asto es una palabra real? ¿Es una palabra verdadera? No, asto no es una palabra verdadera. So, puedo tratar una letra más. Ya eliminé la última y no formé palabra nueva. Eliminé la primera y no formé una palabra nueva. Vamos a la letra del medio. ¿Cuál es la letra del medio? La S. ¿Qué obtengo si quito la S? P-A-T-O. Obtengo la palabra pato. ¿Pato es una palabra verdadera? Sí, un pato es un animal, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué era la posición del sonido que eliminé? ¿Dónde estaba la letra que quité de pasto para formar la nueva palabra pato? En medio. Muy bien. Vamos a la última palabra de omitir sonidos. Aquí tenemos la palabra. Ay, perdón, lo oprimí bien. Aquí tengo la palabra taxis. Taxis. Taxi se deletrea T-A-X-I-S. Vamos a separar taxis en sílabas. ¿Cuáles son las sílabas que formamos? ¿Qué 2 sílabas forman taxis? Si separo la palabra taxis en las sílabas, tiene 2 ta-sis. Son 2 sílabas en taxis. ¿Cuántas letras tiene taxis? T-A-X-I-S. 5 letras. Taxis está formada por 5 letras. Ahora, ¿qué palabra obtengo si quito la letra del medio? ¿Qué sucede si omito la letra del medio, que es la X? Si quito la X, obtengo la palabra tais. ¿Tais es una palabra real? No, ¿verdad? No. Okay. ¿Qué sucede si omito la última letra, la S? Formo la palabra taxi. ¿Taxi es una palabra? Sí. ¿En dónde estaba, en qué posición estaba el sonido que eliminé? Al final. Muy bien. So, como ves, podemos eliminar sonidos de letras
de al principio, como en clavo. Podemos eliminar sonidos del medio de la palabra. Y podemos formar, igual, esta fue en medio, de pasto para pato, quitamos el sonido del medio. Y en taxis, eliminamos el sonido último para formar una palabra nueva. So, podemos quitar sonidos, podemos omitir sonidos del principio de la palabra, del medio de la palabra y del final de la palabra para crear palabras nuevas. La próxima vez que veas palabras, fíjate de qué nuevas palabras puedes formar de esa una palabra. Vamos a surtir las palabras dependiendo de dónde eliminamos el sonido. Clavo. ¿De dónde eliminamos el sonido de clavo para formar la palabra nueva? ¿Del principio, del medio o del final? Recuerda que de clavo formamos la palabra lavo. Al principio, la C era al principio. Mira la palabra mundo. De mundo creamos la palabra mudo. ¿De dónde eliminamos, de qué posición eliminamos el sonido en mundo para crear la nueva palabra mudo? ¿Del principio, del medio o del final? Muy bien, del medio. Quitamos la N del medio, el sonido N. Aquí tenemos la palabra pasto, la fotografía de pasto. ¿De dónde quitamos el sonido para crear la palabra pato de la palabra pasto? Recuerda que quitamos la S. ¿En dónde estaba el sonido de la S para crear pato? Muy bien, también en medio. Vamos a la palabra que sigue. Aquí tengo la palabra saxofón. Saxofón se escribe saxofón. S-A-X-X-O-F-O-N. Vamos a separar saxofón en sílabas. Sa, so, fon. Saxofón tiene 3 sílabas. ¿Qué obtengo si omito la sílaba del medio? Si omito so, formo la palabra safón. ¿Safón es una palabra real? No, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué obtengo si omito la última sílaba? Si omito la sílaba fon. Si quito fon, tengo la palabra saxo. ¿Saxo es una palabra verdadera? ¿Una palabra real? Sí. Para usar la palabra saxo en una oración, este es un ejemplo. Hay que practicar mucho para aprender a tocar el saxo. No, hay que practicar mucho para aprender a tocar bien el saxo. Y aquí la palabra mucho la deletreé mal. Aquí tenemos la palabra saxo criada de la palabra saxofón. Eliminamos la última sílaba de saxofón para crear la nueva palabra. Aquí tenemos la palabra boxeador. Ese muchacho es un boxeador. Y boxeador se le deletrea B-O-X-E-A